Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el cual conversaremos sobre Proxmox. Es una temática que quería empezar ya hace tiempo en el canal y lo vamos a ver ahora. Bueno, lo primero que vamos a realizar, en este momento están viendo una interfaz de Proxmox. Voy a utilizar una máquina virtual para poder explicarles algunas cosas sobre la instalación de esta imagen, o bueno, de esta ISO sobre una máquina física, pero pues obviamente con el ambiente virtual se me va a hacer mucho más fácil explicarles qué sucede. ¿Qué vamos a hacer? Pues obviamente primero lo que vamos a hacer es descargarnos Proxmox. Eso está en su página oficial y no es muy complicado de hacerlo, ¿sí? Vamos acá, nos vamos a Downloads y tenemos aquí la ISO. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer es descargarnos esta imagen y ponerla en una USB y llevarla al CPU o al servidor o al hardware en el que vamos a instalarlo como sistema operativo base. ¿Ok? Para la USB bootable tenemos algunas opciones como pues Balena Etcher o PowerISO ya en Windows y demás. Sí, Rufus también si no estoy mal. O Ventoy también que es bastante útil. Lo que hacemos es ir al sistema operativo y pues bueno, ingresamos al menú del BIOS y decimos que se inicie desde la USB o desde el disco de instalación. Cuando suceda esto, vamos a ver, bueno, de aquí en adelante voy a encender la máquina virtual para instalar Proxmox y les voy a enseñar algunos casos que pueden suceder. ¿Por qué no lo hago en la interfaz física? Porque pues ahí no tengo dos tarjetas de red como si las puedo crear aquí. Y ya más adelante en el canal iremos viendo cómo crear máquinas virtuales o contenedores, ¿sí? De momento esto es la simulación de una máquina física y les voy a explicar los pasos de la instalación. Lo que voy a hacer es encenderla en este momento, ¿sí? Y vamos a ver el primer caso que nos puede suceder. Si ustedes ven, esta va a ser la interfaz que ustedes encuentren en la instalación de Proxmox. Se carga sumamente rápido. Y nosotros vamos a escoger la primera opción, que es instalar Proxmox mediante el ambiente gráfico, ¿sí? El primer caso es el siguiente. Por A o B motivo, nosotros estamos tratando de formatear el hardware con esta ISO, pero no nos dimos cuenta de habilitar la opción de virtualización, el Intel VT, por ejemplo, en el procesador Intel. Y nos va a salir este mensaje, ¿sí? Que nos dice que chequemos la BIOS y habilitemos la opción de virtualización. Bueno, en los procesadores Intel es el Intel VT, ¿ok? Ahí entramos a la BIOS, ya sea del servidor o del CPU, y lo habilitamos. Yo en este momento lo voy a habilitar y voy a reiniciar el equipo, ¿sí? Entonces lo voy a apagar. Obviamente esto en físico sería apagarlo con el botón y demás. ¿Ya? Voy a cambiar el procesador y le voy a dar uno que sí me permite virtualización, que en este caso pues es el del propio equipo, ¿no? Ustedes lo hacen en la BIOS. Voy a iniciar y ya voy a poder solventar este error, ¿sí? Está booteando el hardware y en este momento vamos a instalarlo con el Graphical. Ya, igual es lo mismo que lo hicieron en una máquina virtual con VirtualBox o VMware. Y el proceso va a ser el mismo. En este caso, por ejemplo, nos está dando dirección IP ahí en los logs. Y vamos a ver también con ello qué sucede, ¿ok? Bueno, este es el acuerdo de uso, le voy a dar en aceptar, igual se puede hacer solo con el teclado. Y aquí es algo bastante interesante, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un disco, por ejemplo en esta parte de aquí ponemos opciones, tenemos cómo queremos trabajar con la partición, hay algunas de aquí. Siempre el RAID, lo recomendable es hacerlo físico en la herramienta de la controladora. Y yo le dejo en X4, ¿sí? Ahí tenemos el tamaño del disco, que es de HD size. Y aquí hay alguna especie de fórmula para poder hacer los cálculos, ¿ok? La swap, por ejemplo, va de 4 a 8 GB si no estoy mal. El max root llega a ser el 1/8 del disco total. Y aquí tenemos dos unidades de particionamiento que se utilizan para los volúmenes de Proxmox. Vamos a verlo en la documentación más adelante, pero de momento yo como quiero trabajar con un disco pequeño le voy a dejar como en mínimo 4, ¿sí? Lo demás voy a dejar por defecto y el sistema operativo ya lo toma el valor que considere prudente en base a estas fórmulas como les comento. Lo que sí yo recomendaría para el sistema operativo en este caso dejarle un disco pequeño dentro de todos los discos que pueda tener el equipo o el servidor. Dejarle un disco pequeño de 400, por ejemplo, de 240, de 400, 500 gigas, si es que existen esos tamaños, obviamente. Y tal vez en RAID, ¿no? Dos discos en un RAID o un solo disco no habría problema. Y los demás discos sí trabajarlos de otra manera. Ya van a ver el por qué más adelante en los videos. Lo dejamos así y vamos a darle continuar. En la documentación oficial de Proxmox nos dice que esta zona la dejemos por defecto, que tratemos de no cambiarla porque acaba de identificar el servidor más cercano para las descargas y actualizaciones. Pero obviamente no vamos a dejarlo con la zona horaria de Chile, ¿sí? Esto puede ser un poquito problemático ya porque puede ser más o menos rápido las descargas. En mi caso el teclado está en español y le doy en Next. Colocamos una clave, ¿sí?
Obviamente esta es la clave del usuario root, debe ser una clave bastante robusta, ¿ya? Y colocamos un correo en el caso de que pues, nos llegue alguna notificación de algún tipo. Damos clic en siguiente y aquí es lo que les iba a decir, que no voy a poder mostrarles en el equipo físico porque tiene solo una tarjeta de red, pero los servidores o algunos equipos vienen con más de una tarjeta de red. En esta actualización de Proxmox nos salió un botoncito verde, pero no recuerdo si en versiones anteriores salía o no. Entonces realmente tocaba tocaba analizar la tarjeta de red que conectemos y a veces esto es un poquito problemático, ¿ya? Aquí me dice que en la 19 y me da la IP. Ahora, si tú quieres formatear un equipo sin la IP y dejarle una IP fija, se puede hacer, pero más adelante va a haber problemas y te voy a explicar en dónde, ¿sí? Lo ideal sería siempre que lo dejes ya con un DHCP o que lo formatees o lo instales en el lugar donde es. ¿Ya? Vamos aquí a poner un dominio, por ejemplo yo voy a poner el PV2 porque el PV1 es en el que estamos trabajando, ¿sí? Proxmox Virtual Environment y ya tengo la dirección IP, entonces no hay ningún problema, ¿sí? Como digo, si hay una dirección IP fija que queramos colocarle, también funciona, no hay ningún problema. Sin embargo, más adelante a veces hay que tener cuidado con eso de querer cambiar la IP y demás, ¿ya? Como resumen, eso es todo, aquí nos muestra qué vamos a realizar y lo que vamos a hacer es instalarlo. Y de aquí no hay nada más que hacer. Si ven, es un proceso sencillo, realmente en una máquina física igual es sumamente sencillo, no hay ningún problema. Pero aquí en el video se me hace más fácil mostrarles así virtualizado. No he tenido problemas realmente con un tema de drivers, controladores o cosas así, salvo las tarjetas de red que pueden llegar a ser algo complicadas y Proxmox tiene toda una documentación sobre ello, ¿ya? Pero no hay mayor inconveniente. Vamos a esperar que se instale el sistema operativo. Ya, en este caso está finalizando la instalación y nos dice que se está haciendo booteable el disco, ¿sí? Y ya me dio la información y esta dirección IP es la que vamos a acceder nosotros a través de la consola web. En este momento le voy a dejar que se reinicie y ya va a empezar a trabajar su interfaz web. Miren, esta ventanita azul nos dice que ya está arrancando, espera unos segundos. Muy bien, cuando nos llega esta pantalla quiere decir que estamos listos para acceder a la interfaz web, ¿ok? Nos da la IP. Como te comento, si tú mueves el servidor a otro rango de direcciones IP, tendrías que configurar todo este tema, ¿no? De manera física, ingresar con un teclado y todo lo demás. Pero si lo dejas tal cual como está, pues ya podemos acceder al equipo. Entonces voy a cerrar este Proxmox y ya vamos a irnos al que hemos configurado. Siempre el puerto es importante y HTTPS, ya de por sí nos da un certificado autofirmado. Lo que vamos a encontrar obviamente en los navegadores, en este caso, por ejemplo, es esta parte de aquí, ¿no? Del certificado, pero ya en otros videos del canal tenemos algunas formas de poder trabajar con ello, ¿no? Aquí colocamos la clave y vamos a ingresar al ambiente. Aquí te dice que, pues, obviamente sería bueno que tú compres una suscripción, ¿ya? Y esta va a ser la interfaz que tú veas, que, bueno, es familiar a la que ya vimos al inicio del video, ¿ya? Y aquí te voy a explicar qué sucede y qué es lo que yo recomiendo ir haciendo de primera instancia, ¿sí? Entonces, para que tú te familiarices con el entorno, te voy a mostrar primero el menú. El menú de administración aquí está en la parte superior derecha y tenemos varias configuraciones. Bueno, primero el tema, ¿no? Si queremos el tema del Proxmox Dark, a quienes les gusta el tema del modo oscuro, modo dark, o podemos dejarlo en el por defecto, no hay ningún problema si ustedes se acomodan con uno o con otro. Otra cosa que podemos hacer aquí también es cambiar el lenguaje. Yo lo dejaría en inglés, realmente la documentación tiene todas las opciones en inglés, pero lo pueden colocar en español si gustan. Tenemos el doble factor de autenticación, el cambio de clave y pues el tema de configuraciones globales que existen, ¿ya? Realmente no he tenido que mover mucho esto, no me ha sido muy útil, ¿no? Pero pues obviamente el tema del terminal y demás, la fuente sí podría ser interesante, ¿ya? Ahora, una vez que vimos el menú de la parte superior derecha, nos vamos a familiarizar. Lo primero que sucede cuando tenemos un Proxmox, si es la primera vez que lo usas, vamos a tener aquí este data center y el PV. El data center, ¿por qué existe? Es porque nosotros podríamos crear un clúster de servidores de Proxmox y tener 3 o 4 servidores en un mismo data center, en un mismo clúster. Entonces, para ello nos permite esta parte. De hecho, si este es tu primer Proxmox que lo realizas, por cualquier eventualidad, y si va a ser como que el principal o el más robusto, yo te recomendaría crear un clúster. Yo en este caso le voy a poner un nombre, por ejemplo, FagaDevs Cluster, para que no tengas inconvenientes después. Y aquí también viene el tema de las interfaces. Mira, si tú tienes otra interfaz, le podrías poner, por ejemplo, con otra dirección IP, ¿no? Obviamente aquí me va a dar la misma, pero si la otra interfaz tuviera direccionamiento IP, podrías colocarlo. Y el clúster se puede hacer con dos interfaces de red. Y aquí nos dice, ¿no? Que nos puede ver con un tema de las direcciones para fallos.
¿Ya? Si cae una tarjeta de red, puede estar conectada a la otra y demás. Pero como, por ejemplo, en este caso solo tengo uno y solo tengo una tarjeta de red asignada, lo voy a dejar así. Y creo el clúster, ¿sí? Lo que se hace es aquí, se generan algunas configuraciones y me dice tarea OK. ¿Ya? Entonces con ello, si tú te das cuenta, aquí se pone cluster name. Y si tú actualizas la página, te va a salir ya el nombre Data Center con el nombre de tu clúster, que es muy interesante y muy útil, ¿sí? Yo podría haber agregado este al otro servidor y hacer ya una granja de servidores, un clúster. Ahora, ¿qué nos sigue? Ya está hecho el clúster y aquí tenemos muchas opciones en esta parte, ¿sí? Del Data Center. Tenemos para revisar los recursos, obviamente es importante. Tenemos para ver los nodos del clúster y aquí está la información para que otro clúster. Yo, por ejemplo, puedo poner copy information y en el otro nodo le pongo join cluster, le pongo la información y ya se unen automáticamente. Tenemos el almacenamiento, aquí les voy a explicar cómo está, y tenemos otras opciones como usuarios que podemos crear, tenemos los grupos, los recursos, los roles que podemos asignarle y demás, ¿sí? Esto podremos ir viendo en el canal. Esto como opciones del clúster, ¿ya? Pero como opciones del Proxmox directamente como el nodo físico que tiene ya el sistema operativo, tenemos las siguientes, que es igual Summary, tenemos Shell para acceder a la consola de comandos si es que nos hace falta, tenemos configuraciones del sistema y por ejemplo aquí Network. Si ustedes recuerdan, teníamos dos tarjetas de red y Proxmox ha hecho un bridge de las tarjetas de red y le ha asignado una dirección. Dentro de los puertos del bridge está asignado el puerto ENS19 y si queremos dar doble clic o cambiar la información lo podemos hacer. Sin embargo, si nosotros cambiamos la IP, recuerden que el clúster está hecho con la IP que teníamos inicialmente. Por eso les digo que a veces cambiar de IP en los próximos es un poquito complicado. Ya me toca cambiar algunas opciones y créeme que quizás borrar el clúster y volverlo a hacer va a ser un dolor de cabeza, ¿sí? Entonces quizás es mejor ya irlo dejando por sentado y no pasa nada. Muy bien, Proxmox también tiene certificados, podríamos crear certificados con Let's Encrypt o subir uno propio. Tenemos la opción del DNS, que suelo hacer aquí yo, suelo poner por ejemplo bastante los DNS de Cloudflare y en el DNS 3 le puedo poner uno en IPv6, ¿ya? Déjenme encontrar uno en IPv6, creo que está en esta parte de aquí, de forma rápida, ¿ok? Ya, en este caso lo he encontrado aquí a la dirección IPv6. Y la ventaja es que pues aquí por ejemplo yo sé que es el 113 el que voy a configurar, ¿ya? Y lo seteo. Obviamente aquí hay un search domain. Algunas de estas configuraciones hay que realizar un apply, ¿sí? Pero en este caso miren ya se hizo. ¿Ok? Creo que aquí miren, si ustedes ven, si nosotros creamos algún tema de red, hay que colocarle en un apply. Eso tenemos aquí. El host, viene la información del host. Esto ya se queda aquí. Y obviamente, como les digo, no sería interesante cambiar la IP porque, pues miren, el certificado también ya viene con un IP asignado. Tenemos los hosts, opciones y tenemos los repositorios. Aquí es algo interesante. Yo como en este repositorio, por ejemplo, no tengo la licencia de Proxmox, yo lo que hago es deshabilitar los repositorios para evitar cualquier problema. Cuando ya tenga la licencia Enterprise lo pongo y obviamente va a funcionar los updates. Y ya que estamos aquí, de una vez te voy a enseñar cómo hacer el update de tu servidor. Entonces venimos aquí a los repositorios en el menú aquí, miren, del PB, del nodo, a updates de repositorios, y lo que vamos a hacer es, si lo tienes, dejas habilitado, si no, pues los deshabilitas, puedes hacer una recarga, no hay problema, si tienes otro repositorio lo agregas, y más arribita de repositorios hay updates, entonces vienes aquí en refresh, obviamente te da la advertencia, y dependiendo de tu velocidad de internet, se van a bajar las actualizaciones. Ya se bajaron, mira, estas son las opciones que tenemos para instalar, y al hacer el upgrade, lo que vamos a hacer es confirmar con un yes, y vamos a enviar que se actualice todo. Lo ideal siempre es tener el nodo actualizado y quizás mientras más recurrente lo hagas va a ser más fácil. Dejar que, bueno, aquí pongo refresh para ver que no existan más actualizaciones, pero dejar, por ejemplo, se me ocurre 6 meses de actualizaciones puede ser algo bastante complicado. Sí, ahí tienes que ver una periodicidad. Tenemos opción de firewall también y tenemos el manejo de los discos. Como te decía, los discos en Proxmox se manejan a 2 volúmenes. Aquí los tenemos ya. Bueno, no son volúmenes, son representaciones gráficas aquí, pero el primero te sirve para guardar backups y esos templates y el otro te sirve ya directamente para el storage de los equipos. Se puede agregar más discos, sí, que trabajen como directorio, que sirvan para todo. Suele ser lo más común por el tema de recursos, pero un Proxmox se puede levantar sobre un i7, por ejemplo, de 8 núcleos de cuarta generación con 8 o 16 de RAM y unos 500 teras de disco más un disco adicional de 1 tera, que ya vamos a ver cómo agregar un disco adicional, ¿sí? Entonces, estas tareas son las tareas básicas que podemos generar nosotros en un equipo recién instalado. Ahora, me estaba olvidando, si quieres un tip adicional,
te voy a mostrar cómo dejar listo el Proxmox para que puedas trabajar con IPv6 directamente, ¿ya? Entonces aquí vamos al etc network, no se autocompleta, interfaces, y aquí si te das cuenta está la configuración. Si quieres cambiar la IP o ponerla en DHCP y demás por cualquier tema, lo puedes hacer aquí igualmente, ¿no? Entonces yo voy a poner un nano para hacer la edición, y ¿qué voy a hacer? Voy a copiar esta línea, ¿sí? Bueno, obviamente, mira, aquí ya tengo más tarjetas de red, pero voy a copiar esa línea y la voy a configurar para IPv6. En este caso, tomaría como una dirección Slack, con un tema de asignación Slack, y le voy a poner esta configuración acceptRA2. En los comentarios te voy a dejar el enlace de un post que explica un poco más a detalle sobre esto. Y está listo, ¿no? Por ejemplo, aquí si quisieras hacerlo por DHCP, que quizás no lo recomiendo, siempre es ya dejarlo con su IP fija. Vendrías a inet DHCP, ¿sí? Y lo guardas y reinicias el servicio. En este momento ya está habilitado para que tome direccionamiento por IPv6 del direccionamiento hacia las máquinas o entornos virtuales. Ok, vamos a reiniciar el servicio. Y ya va a estar listo para trabajar. Entonces, esas serían las configuraciones iniciales que yo te recomiendo realizar para que tu Proxmox esté listo. ¿Okay? Solo déjame ingresar a la configuración de los discos para mostrarte el tema de cómo se asignan y estaríamos finalizando. Ya, si ves en esta página de Proxmox de la documentación oficial, aquí hay una sección que nos explica pues toda la instalación que podemos hacer, los distintos modos de instalación. Nosotros usamos el gráfico y justamente aquí al final, mira, aquí nos comenta cómo se hace la configuración, ¿ok? El tamaño del almacenamiento de los datos va a ser igual al tamaño del disco, menos el tamaño del root, menos la swap, menos el espacio de memoria mean free, o el espacio de almacenamiento mean free, ¿ok? Y aquí nos detalla un poquito más cómo es. Aquí te dice que, pues, por ejemplo, la swap, déjame ver por aquí, mira, la swap está aquí, la descripción, y dice que es mínimo 4 y máximo 8, ¿no? O en su defecto es el tamaño del disco dividido para 8. Aquí nos dice que el tema del almacenamiento para el root va a ser el máximo, como el tamaño del disco dividido para 4. Y los volúmenes, que es ya para el storage de las máquinas, pueden llegar a ser, en este caso, 4 GB si es que hay un espacio libre. Hay que entenderle un poquito, pero realmente yo suelo dejarlo por defecto y toma bien. Lo que sí hay que ver es, dependiendo del disco, el tamaño de la swap para que no perder mucho storage, ¿no? Y que el rendimiento no afecte. Pero podemos leer la documentación oficial. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que sea agradable para ti y nos veremos en el siguiente. Estaremos hablando de Proxmox. Bueno, me gustaría también topar un poquito de MikroTik. Si gustas que hablemos un poquito de MikroTik, sería interesante porque a Proxmox le puedo agregar VLANs y separar algunas cosas de gestión de red que puede ser interesante. Entonces, para ello probablemente hable un poquito de MikroTik. Pero bueno, lo veremos en el siguiente y según tus comentarios también. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.